Hola, bienvenidos a este espacio de Conexión Angiosur. Hoy estamos con el doctor Hugo Granados, él es cardiólogo y magíster en epidemiología clínica de Clínica Angiosur y nos acompaña para hablar sobre un tema muy frecuente y es el enfoque en urgencias del síndrome coronario agudo. Como parte de nuestra estrategia de una red de conocimientos a nuestros médicos generales, queremos apoyar con esas dudas principales que permitan hacer una remisión efectiva o que nos ayuden con tips. Entonces, un tema que vemos mucho acá en la institución, donde nos llegan muchos pacientes remitidos, queremos sacar esos tips o esas dudas frecuentes que tenemos muchas veces los médicos generales en el enfoque en urgencias. Empecemos con una en un paciente con un antecedente de una enfermedad aterosclerótica que viene con consumo crónico de ASA y me llega a urgencias con dolor torácico, que yo le hago un ELEA que tiene un infarto con elevación del ST. Ese paciente, ¿debo darle carga o lo de ASA o debería seguir con la dosis diaria? Bueno, doctor Isabel, primero muchas gracias por la invitación. Esa es una pregunta muy frecuente en los servicios de urgencias y entre los médicos generales, incluso entre internistas, es que si el paciente ya tiene algún antecedente de enfermedad aterosclerótica, si ya viene tomando aspirina y presenta un nuevo evento agudo, un síndrome coronario agudo, o sea, con ST o no ST, no tiene, pues hay que darle la carga de ASA otra vez, independientemente de que venga o no venga tomando la aspirina. Entonces, en el servicio de urgencia hay que darle la carga de ASA y hay que continuar su tratamiento normal. Perfecto. Doc, tenemos un tema importante y es con el tema de trombolisis. Sí. ¿En qué momento debería trombolizar? ¿Cuáles son esas ventanas? ¿Y cuándo remitir para PCI? O para Bueno, sala, pues angioplastia. entonces ahí pues toca como hacer la diferencia si el paciente llega a una institución con hemodinamia, pues con servicio de hemodinamia o sin servicio de hemodinamia. Vámonos, si es con servicio de hemodinamia, pues obviamente la estrategia va a ser PCI primaria y lo ideal es que desde el primer contacto médico hasta que le hagan la PCI, el tiempo de esa ventana es en 60 minutos. Es decir, desde que el paciente se le hace el diagnóstico de infarto con ST hasta que ya el paciente está en cateterismo no pase más de 60 minutos. Cuando el paciente llega a un servicio con hemodinamia. O sea que ahí en ningún momento iría a trombolisis. En ese caso no. Y si el paciente llega a una institución sin hemodinamia, pues el médico tiene que calcular el tiempo, pues como prever cuánto tiempo se va a demorar el paciente en llegar al sitio con hemodinamia. Si ese tiempo es más de 120 minutos, pues hay que hacerle trombolisis ahí en el sitio y después remitirlo para que haga el cateterismo después de la trombolisis. Si ese tiempo es menor de 120 minutos, ya hay que remitirlo de una vez para que le hagan PCI primaria. Doctor, y en ese paciente que logramos en el primero o segundo nivel hacerle trombolisis, ¿en cuánto tiempo debería estar luego en sala? ¿Debo remitirlo de emergente, urgente o cómo sería esa prioridad? Entonces el paciente llega, el médico lo recibe, definió que lo va a trombolizar porque el tiempo al hospital con hemodinamia es mayor de 120 minutos. Entonces dice, vamos a trombolizarlo ya. Si la trombolisis es exitosa, igual lo remite para que el cateterismo se lo hagan en las siguientes 2 a 24 horas. Si la trombolisis no es exitosa, hay que trombolizarlo para una PCI de rescate. O sea, en ambos casos, sea la trombolisis exitosa o no, hay que remitirlo. Sea para, eso se llama una estrategia farmacoinvasiva, trombolisis exitosa y después cateterismo, y si la trombolisis no es exitosa, pues la PCI de rescate inmediatamente. Bueno, hay unos casos en los que el paciente es preferible remitirlo de una vez, así el tiempo sea mayor de 120 minutos y es cuando el paciente tiene un infarto, pero además tiene falla cardíaca aguda, secundaria al infarto, que esté en choque cardiogénico o que tenga inestabilidad eléctrica. En esos casos, la trombolisis preferiblemente no, sino que hay que remitirlo para arteriografía emergente. Perfecto. Doc, con el infarto ST es un poco más claro esa definición del cateterismo, ¿cierto? Sí. Pero hay un reto grande con los pacientes con infarto no ST que pueden llegar a requerir cateterismo urgente. ¿Cuáles serían esos criterios? Exacto. Entonces hay pacientes con infarto no ST
que las guías sugieren hacer el cateterismo en las primeras 2 horas, casi como si fuera un ST. Esos son el paciente que tiene inestabilidad hemodinámica, entonces tiene un OST acompañado de inestabilidad hemodinámica. El paciente que tiene alteración eléctrica o una arritmia ventricular, también es para arteriografía coronaria. El paciente que tenga dolor anginoso refractario a manejo médico. El paciente que ya con el OST le están colocando pues toda la antiagregación plaquetaria, anticoagulación, analgesia, que ahorita vamos a hablar de la analgesia. Y si el paciente persiste con mucho dolor, hay que remitirlo para un cateterismo emergente. Y el paciente que tiene cambios dinámicos en el segmento ST o en la onda T. Si son los cambios dinámicos son persistentes, es preferible remitirlo para arteriografía coronaria. Y como le decía, lo ideal es hacer el cateterismo en las primeras 2 horas. Perfecto, Doc. Ahorita hablábamos de la trombolisis, que es una estrategia fundamental que queremos ahorita retomar. Si el paciente lo voy a trombolizar, ¿cómo se manejaría la antiagregación y la anticoagulación en urgencias? Listo. En urgencias, como hay ahorita tantos antiagregantes plaquetarios nuevos y anticoagulantes, la trombolisis se resugiere pues el trombolítico el que tengan, sea fibrino específico o no fibrino específico, el que tengan, pero lo ideal es trombolizarlo. Se le da la doble antiagregación, que es el bolo de aspirina, que se sugiere 300 miligramos, el bolo de clopidogrel. En este caso de trombolisis no hay opción ni de prasugrel ni de ticagrelol, que son los nuevos antiagregantes. Ahí es clopidogrel o clopidogrel. Entonces se le da un bolo de 300 miligramos. Si el paciente tiene más de 75 años, se obvia ese bolo de clopidogrel y solo se le dan los 75 miligramos. ASA, clopidogrel y el anticoagulante. Entonces se le va a colocar enoxaparina. Se le coloca o se le inicia con un bolo venoso de enoxaparina de 30 miligramos y a los 15 minutos se le coloca el subcutáneo. Enoxaparina bolo, espera 15 minutos y se le coloca subcutáneo. Y la dosis es 1 miligramo por kilo cada 12. Si el paciente tiene más o igual de 75 años, también obviamos el bolo de 30 miligramos y lo que se le da una dosis de 0.75 miligramos cada 12 horas. Entonces, los pacientes con trombolisis, ASA, clopidogrel, enoxaparina, más el trombolítico. Perfecto. Doc, y para el paciente con un infarto no ST, ¿cuál es ese manejo de urgencias? Entonces, aquí hay algo, pues pongamos novedoso para las guías, y es que el paciente con no ST, si le van a hacer el cateterismo en las primeras 24 horas, lo ideal es darle solo el bolo de ASA y el inhibidor POY12, preferiblemente no, ese lo define el hemodinamista en la sala de cateterismo. Si el cateterismo se va a hacer después de 24 horas, ahí sí le pueden dar los 2 antiagregantes plaquetarios de una vez. Que en el caso de no saber la anatomía coronaria, ahí las opciones son el ASA, sí o sí a todos, y la otra opción es clopidogrel o ticagrelol. Esos 2 antiagregantes se pueden acompañar antes de hacer el cateterismo. Prasugrel no, porque lo ideal es dar el prasugrel cuando se tiene la anatomía coronaria conocida. Entonces, ASA más clopidogrel o ticagrelol. Eso lo define el médico allá en el servicio de urgencias. ¿Con cuál de los dos se beneficia el paciente? Doc, y otro tema que usted nos decía ahorita que íbamos a tocar, y es sobre el uso de oxígeno y de analgésicos, morfina, opioides. ¿Cuál debería ser el enfoque para esos pacientes? Entonces, el oxígeno ya se documentó. El oxígeno, si lo colocamos a un paciente que no lo necesita, puede incluso producir más daño que el daño basal que ya tiene el paciente por el infarto. Lo ideal de oxígeno es solo para pacientes que tengan saturación por debajo del 90% o que tengan dificultad respiratoria. Si no tienen ninguna de esas 2 condiciones, no es necesario colocar el oxígeno. En cuanto a la analgesia, vámonos con el paciente con ST. El paciente con un infarto ST, el tratamiento es la revascularización inmediata, sea farmacológica o percutánea. Pero si tenemos un paciente con mucho dolor, le podemos colocar morfina de 5 a 10 miligramos y le puede colocar bolos, máximo 10 miligramos. Y si no tiene morfina, también se puede colocar fentanilo de 25 a 50 microgramos y se coloca en bolo y con eso va calmando el paciente mientras se le hace la revascularización.
Doc, a uno de los principales retos que nos enfrentamos los médicos es a la interpretación del electro, ¿cierto? Y muchas veces el temor de remitir un infarto no ST y no era un ST. ¿Cuáles son esos criterios claves para decir que estoy ante un paciente con infarto ST? La definición de ST, realmente eso viene ya desde hace muchos años atrás, y ahorita que acabaron de publicar una guía de síndrome coronario agudo en el 2025, el criterio es exactamente igual. Entonces, pacientes con una elevación del segmento ST, y esa elevación del segmento ST la van a medir en el punto J. Entonces, si es un hombre menor de 40 años, se cogen las derivadas las precordiales B1 y B3. Si la elevación es mayor de 2.5 milímetros, tiene que tener dos derivadas contiguas, no puede ser una sola derivada, dos derivadas contiguas. Hombre menor de 40 años, mayor de 2.5 milímetros en las precordiales. Si es un hombre mayor de 40, bueno, el anterior era menor de 40 años, si es un hombre mayor de 40 años, por encima de 2 milímetros. Y si es una mujer, por encima de 1.5 milímetros. Esas son las precordiales de 1 a 3. Y si es en cualquiera de las otras derivadas, una elevación por encima de 1 milímetro. Es cuando se diagnostica el infarto con ST. Hay algo muy importante, bueno, les decía que estos criterios hace muchos años son los mismos y ahorita nos han cambiado. Y pasa en muchos casos que llega un paciente pues con dolor torácico y le sospechan un síndrome coronario agudo. Hay STs que se diagnostican con los electros seriados, es decir, le hagamos un electro inicial, no mostró nada, el médico todavía tiene la sospecha del síndrome coronario agudo y le hace un seguimiento, un segundo electro de control, y en el segundo electro sí se diagnostica. Y ese infarto en los electros seriados se diagnostica más o menos en un 10-15%. Entonces no es un porcentaje pues bajo, es alto, y esto es para que los médicos siempre lo tengan en cuenta. Un electro inicial que no les muestre nada, siempre es bueno hacer un electro de control. ¿Al cuánto tiempo? 15 a 20 minutos. Aunque eso va a depender mucho de la sintomatología del paciente, pero habitualmente es 15 a 20 minutos. De hecho, yo puedo hacer un electro de control a los 15, otro electro de control a los 30, y si definitivamente el dolor torácico es persistente y en el electro no se ven cambios, ampliar pues como el abanico diagnóstico y pensar en diagnósticos alternos, sea un síndrome aórtico agudo, un TEP, que muchas veces se nos pasa por alto. Doc, hay hallazgos electrocardiográficos de alto riesgo. ¿Y qué significado clínico tiene? Sí, entonces además del ST, pues altísimo riesgo o el bloqueo completo de rama izquierda, de nuevo, hay unos patrones que se consideran de alto riesgo. Los principales son el patrón de Wellens, que es la onda T bifásica en precordiales, también B2, B3, o la inversión simétrica de la onda T, más o menos 5 milímetros, también es un patrón pues, de alto riesgo. Eso lo que sugiere es que hay compromisos de la descendente anterior proximal y puede ser un infarto pues, muy extenso en los pacientes. Y el otro patrón de alto riesgo es el patrón de Winter, que es una onda T picuda, comienza como un infranivel del ST, como más o menos 1 a 3 milímetros, y en el punto J viene una onda T muy picuda, casi como el QRS, y eso también sugiere un infarto de la descendente anterior. Esos son pacientes que hay que tenerle mucho cuidado porque se pueden inestabilizar de manera muy rápida, entonces sería como de pronto tenerlo muy en cuenta. Doc, ya para cerrar, podemos hablar un poquito de las troponinas en urgencia. Sí, las troponinas con el pasar de los años, anteriormente era la troponina convencional, después apareció la troponina sensible, después apareció la troponina ultrasensible y es la que tenemos actualmente. La troponina ultrasensible, la fortaleza que tiene es que nos ayuda a hacer un diagnóstico mucho más temprano que la troponina que teníamos anteriormente. Anteriormente el algoritmo, pues como sí, el algoritmo de las troponinas era pedirle una inmediatamente llega el paciente y la segunda troponina a las 3 o 6 horas. Con estas troponinas ultrasensibles pedimos una troponina de entrada y la otra troponina a la hora. Ya a la hora sabemos si el paciente tiene o no tiene un síndrome o un infarto. Pues hay unas troponinas que están pues como validadas por guías nacionales e internacionales. Aquí la
pues como lo importante es saber en el hospital donde trabajamos con qué troponina contamos para saber cuáles son los valores de corte y cómo ellos la manejan, pues esa troponina cómo se puede manejar. No, muchas gracias por apoyarnos en este espacio de Conexión Angiosur. Queremos, comprometidos con nuestra misión del Continuum en Salud, apoyar también a nuestro equipo de médicos desde la gestión del riesgo, el diagnóstico, en este caso oportuno, tratamiento precoz para disminuir secuelas y comorbilidades y una mejor reincorporación a la sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Doctora Isabel, muchísimas gracias.